Bueno, primero lo que puedo decir es que no sorprende en absoluto este tipo de operaciones encubiertas, ni mucho menos. Lo ha hecho siempre, lo puede volver a hacer, así que ese no es, me parece a mí, lo central en esto, ¿no? Ahora, con respecto a la situación de Venezuela, yo creo que es, bueno, esto hay que tener en cuenta una secuencia de hechos, ¿no? El año pasado, hace unos meses, se propició lo que fue el encuentro en Alaska entre Putin y Trump. Luego, no mucho tiempo después, un par de meses después, en diciembre, el 2 de diciembre, se publica la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y un mes después, exactamente, el 3 de enero de este año, se interviene Venezuela militarmente de una manera arbitraria y absolutamente unilateral. Entonces, acá no hay nuevo, hay gato encerrado seguramente, pero uno puede dar ciertas luces o más o menos ciertas intuiciones. Al parecer hay un nuevo repartimiento del mundo donde efectivamente, como reza su doctrina de seguridad nacional, Estados Unidos se repliega estratégicamente a lo que es el hemisferio occidental, lo cual pasa por asumir a todo el continente americano como parte de una suerte de gran espacio estadounidense, ¿no? Y ahí también entra lo que es Groenlandia. En esa perspectiva, ¿cómo queda la América Latina? ¿Cómo queda Sudamérica? ¿Cómo queda? Porque lo que está pasando en Venezuela no solamente es un asunto para Venezuela, es un asunto que implica a toda la América de habla hispana, que por supuesto se va a ver implicada en una serie de eventuales acusaciones, según los gobiernos de turno, ¿no? En este caso le tocó a Maduro porque es un gobierno que desde Chávez, el chavismo y todo lo demás no ha sido muy proclive a las políticas de Washington. Quién sabe le suceda lo mismo a Colombia, como bien ha dicho también, o a los históricos países que han sido adversos a las políticas estadounidenses como Cuba o Nicaragua. Entonces, con esto más o menos hay que darnos a entender que todo este tipo de operaciones que están sucediendo, aconteciendo dentro de lo que es en el marco de la situación venezolana en concreto, puede replicarse perfectamente en cualquier otra latitud, ¿no? Para eso están sus servicios de inteligencia que trabajan mañana, tarde y noche y están ya infiltrados en la región desde hace mucho tiempo. Incluso trabajan con las Fuerzas Armadas de diversos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a seguir viendo este tipo de procedimientos al interior de nuestros países, como peruano lo digo, ¿no? Y hay que tener mucha, digamos, perspectiva para poder discernir efectivamente lo que está aconteciendo, ¿no? Ahora, por último, decir que lamentablemente en la región Latinoamérica no se ha sabido construir poder. Lamentablemente, la visión que tenemos o el formato histórico que tienen nuestros países divididos por separados por repúblicas es nuestra mayor debilidad, ¿no? El mundo que viene es un mundo de grandes espacios, ya lo está viendo con Trump, se va a ver también, o se está intentando ver un poco con Rusia, con la China mismo y con los grandes pueblos continentes que están configurando este nuevo orden internacional. Y a mí me parece muy lamentable, ¿no? Como digo, la situación de nuestros países, porque lamentablemente, redundando, no se ha podido construir ese poder continental que nos hubiera dado mantenernos unidos para poder dialogar de tú a tú con las potencias, lamentablemente. Bueno, pues Estados Unidos, que ha cambiado su estrategia de seguridad nacional, Trump lo está dejando muy claro también en este inicio de 2026. Y Eduardo, aquí la cuestión ya no es solo lo que haya decidido Trump, lo que vaya a hacer en su región, sino también el cómo, ¿no? El hecho de que supuestamente, bueno, pues hayan utilizado una aeronave civil, hablaba yo, ¿no? De que estarían cometiendo perfidia y sobre todo de cómo puede afectar a Donald Trump, porque los demócratas ya han hablado varias veces de un impeachment y claro, esto podría darles una justificación, ¿no? Sí, realmente la contestación que puede esperar Trump es de dentro de casa, más que desde fuera, mucho más, ¿no? Ahora ha señalado el qué y el cómo. Había una reflexión de Oscar Wilde que decía, dado que no podemos diferenciarnos en qué es lo que hacemos, tratemos de ser diferentes en cómo lo hacemos. El presidente de Estados Unidos lo que está haciendo en este momento es reescribir la ley internacional a su gusto, ni más ni menos. Es decir, algo parecido a lo que veíamos en una película de Oliver Stone que se llamaba Nixon, con Anthony Hopkins de protagonista, en la cual se entrevistaba con Mao Zedong. Y Mao Zedong estaba Kissinger y Nixon en aquel encuentro famosísimo, ¿no?
reapertura de negociaciones, le decía, ¿y ustedes cada 4 años tienen que decidir quién manda? ¿No es muy engorroso eso? Decía Mao Zedong. Y Nixon decía, bueno, es nuestro sistema democrático. Y entonces Mao Zedong dice una frase que Kissinger recalcó en muchas ocasiones, ¿no? Dijo, ¿sabe lo que es China? China es un síntoma de mi estado de ánimo. Bueno, yo creo que Trump está jugando un poco a eso. ¿Cómo se va a levantar esta mañana? Realmente, el cómo hace las cosas, pues voy con un avión camuflado. Pues, hombre, muy hollywoodiano es, desde luego, muy de redes sociales, indudablemente. Demuestra una falta de percepción de cuál es la función real de las Fuerzas Armadas y cuál la de la policía, que es un planteamiento que arrastra a Estados Unidos desde hace muchísimas décadas y que le ha llevado a muchos fracasos. Cuando ha jugado a que el ejército haga de policía, fracasa en Afganistán, fracasa en Irak. No, el objetivo de un ejército siempre es ocupar un territorio, consolidarlo y deshacerse del enemigo en esa zona. No estar jugando a poner un fuerte en medio de ellos y sacar a la caballería, vigilar a los indios una y otra vez. Yo creo que Estados Unidos está haciendo eso, está haciendo algo que, sinceramente, comparativamente con lo que está haciendo Israel, pues no es mucho más grave. O sea, sinceramente, al contrario. Nos vamos a rasgar las vestiduras aquí por esto, con lo que estamos viendo en otros escenarios del mundo, ¿no? Pues hombre, yo creo que es bastante más gordo que te lleves a un presidente secuestrado a que ataques a una lancha con un cargamento sospechoso, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Quién ha dado la noticia? Pues el New York Times, lógicamente, el Washington Post, los periódicos más afines a los demócratas, lo cual, para mí, esa es la lectura más preocupante, porque es algo que sí realmente puede angustiarnos, y es el hecho de que en Estados Unidos hay una verdadera fractura en su sociedad. Se habla de esto y vamos a un impeachment, pero ¿qué pasa? Vamos a ver, desde que acabó la Primera Guerra Mundial, los dos partidos dominantes, demócratas y republicanos, han tenido una misma política exterior, pero parece que ahora juegan a lo que hacemos un poco en España, que depende del partido que gobierne, cambia completamente la política exterior, ¿no? Y para eso vale todo. Y un impeachment a un presidente en estos momentos, cuando no lleva prácticamente ni un año y medio, ¿no? Va a hacer 2 años y le esperan unas elecciones parciales en meses, pues lógicamente huele bastante a enfado demócrata, por no emplear una palabra más fuerte. Nadie le va a reñir a Trump en Europa, nadie le va a reñir en Rusia, porque son capaces de hacer exactamente lo mismo, y a los chinos pues les pilla bastante de lejos, ¿no? Yo creo que esa es la lectura. Como decía en un título Robert Kennedy, un libro que a mí me fascinaba, El enemigo en casa, ¿no? Bueno, pues hablando de enemigos y hablando de la situación en Estados Unidos, precisamente hablando de este juicio político, de cómo los demócratas están intentando arrinconar a Donald Trump, tenemos información importante acerca del caso Epstein. En este caso no repercute, no afecta a Donald Trump, sino a demócratas, en concreto a Bill y Hillary Clinton. Información de nuevo de New York Times que dice que Bill y Hillary Clinton se negaron a testificar en la investigación de la Cámara de Representantes sobre Jeffrey Epstein, lo que intensificó el enfrentamiento de James Comer, presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara. Argumentaban en varias cartas que las citaciones eran inválidas y que tenían motivaciones políticas. Afirmaban que ya habían presentado declaraciones juradas por escrito. Los Clinton acusaban a Comer de utilizar la investigación para atacar a sus oponentes políticos y desviar la atención de los vínculos pasados de Trump con Epstein. El caso Epstein que sigue coleando con el propio Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, que aparecía en varias de estas fotografías. Se dice, bueno, pues que habría viajado a esta isla en más de una veintena de ocasiones. Ahora, información de New York Times que apuntan a que Bill y Hillary Clinton se negaron a testificar en la investigación. Pendientes de Estados Unidos, pendientes del caso Epstein, sobre todo mirando esta información precisamente del New York Times, del Washington Post, que apunta, bueno, a que Estados Unidos habría cometido supuestamente un crimen de guerra. Olga, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo crees que puede afectar al futuro político de Donald Trump? Bueno, pues yo estoy convencida de que Donald Trump, si pierde las elecciones del midterm, se enfrentará a un impeachment, no solo además promovido
por parte de los demócratas, sino también incluso promovido, como hablábamos antes, no en Irán, que al final hay otros países interesados, por propio Reino Unido y la Unión Europea. Al final, Reino Unido y la Unión Europea, como aliados estratégicos de Estados Unidos, más que aliados estratégicos, diría súbditos de Estados Unidos históricamente, sobre todo la Unión Europea, necesitamos tener, en el relato que construimos ahora mismo, necesitamos tener ese apoyo como teníamos previamente, como ya podía ser, por ejemplo, con la guerra de Rusia y Ucrania, no solo en el relato, sino también en la financiación económica. Ahora mismo tenemos un Donald Trump que ha demostrado que la Unión Europea está, podemos decir, prácticamente en peligro porque está amenazando a un país de la Unión Europea para quedarse Groenlandia. Por lo tanto, creo que esta parte en la que Donald Trump ahora mismo está haciendo un nuevo sistema internacional en lo que solo le importa a Estados Unidos y ver cómo puede gobernar a través de Estados Unidos el mundo y mantenerse como potencia hegemónica en el sistema internacional, lo que ha hecho ha sido olvidarse de sus supuestos aliados o súbditos como pueden ser la Unión Europea o incluso Reino Unido. Entonces, por supuesto que creo que además apoyarán que hubiera un impeachment y un posible cambio de gobierno y que de nuevo vuelva a venir ese ala demócrata, ¿no? Que como vimos con la administración Biden, pues mantenían el apoyo a Europa con el tema de Rusia y Ucrania, mantenían otros distintos apoyos también con Israel, etcétera. Entonces, bueno, creo que el impeachment estaría motivado porque ahora mismo el problema que hay en el sistema internacional es que no sabes por dónde va a salir Donald Trump y las alianzas han pasado de ser estables a ser alianzas puntuales en función de lo que me interesa, ¿no? Y por desgracia, pues desde Europa, no solo con Donald Trump, sino con absolutamente nadie en el sistema internacional ni ninguna otra potencia, tenemos la capacidad de incidencia ni capacidad de influencia para poder marcar políticas exteriores. Entonces siempre nos vemos arrastrados por lo que nos lleva a Estados Unidos y claro, ahora mismo pues lo que nos lleva a Estados Unidos parece contrario a lo que la Unión Europea y el propio Reino Unido querían y pretendían. Por lo tanto, creo que es muy posible que esto ocurra. Y luego, bueno, en cuanto al tema de Venezuela y de Donald Trump, yo celebro enormemente que Maduro no sea presidente de Venezuela, pero también condeno enormemente que esto se haga a través de una intervención militar de una potencia extranjera, porque creo que el rechazar la soberanía nacional de los estados implica que el día de mañana podemos ser nosotros, pues sumisos o víctimas de que realmente pues, violen la soberanía de nuestros estados y lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, como decíamos con Groenlandia, en la que, bueno, pues directamente Donald Trump, igual que ha pretendido cambiar un régimen, pues pretende anexionarse un país que ahora mismo forma parte de Dinamarca y forma parte, por lo tanto, de la Unión Europea y además de la Alianza Atlántica. Entonces, bueno, creo que el mensaje de Donald Trump en Venezuela ha sido claro. Es si estás conmigo con todas, incluso te compro deuda y te ayudaré, pero si estás contra mí, pues tendrás unas consecuencias muy altas, ¿no? Y entonces, bueno, creo que Donald Trump es lo que está jugando, es lo que está haciendo, tratar de crear un mundo a su imagen y semejanza, por supuesto nunca enfrentándose a Rusia o a China, que son las dos grandes potencias que hasta el momento pues podrían pararle los pies, ¿no? Entonces, dentro de lo que puede hacer el resto del sistema internacional, él va construyendo y al final su idea es esa, es mostrarse como la potencia que pueda parar los pies, en este caso a China, que es quien más le preocupa, y tener a todo Occidente bajo su yugo.